Por lo general, cuando hablamos de gestión de proyectos o project management, se nos vienen a la mente, por ejemplo, esos grandes proyectos de construcción o infraestructura. Pero ¿te has puesto a pensar alguna vez qué tienen en común los procesos de producción en serie de una planta industrializada de refrescos como Coca-Cola o una fábrica de producción de automóviles en serie como la de Toyota, o incluso la fabricación y ensamblaje para grandes aviones como las que se producen en las plantas de Boeing o Airbus? ¿Tienen alguna relación con los procesos tradicionales de la gestión de proyectos? Pues quédate a ver este video porque te voy a comentar por qué la gestión de proyectos debería aprender más de los procesos de producción en serie. Comencemos. Gestión de proyectos y manufactura, Project Management y Manufacturing. A simple vista, dos conceptos o dos áreas, dos disciplinas muy distintas entre sí. Pero en realidad estoy convencido que desde el Project Management podemos aprender mucho de los procesos de manufactura. Y es que si lo piensas bien, lo maravilloso de la manufactura es que todo está fríamente calculado, en términos de producción, eficiencia y productividad. Es decir, se cuenta con indicadores de desempeño para medir y monitorear prácticamente todos los procesos de producción. Y existe personal capacitado específicamente para cada parte del proceso, como logística, transporte, compra de materias primas, insumos de producción de la planta, control de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, te estarás preguntando qué diantres tiene que ver manufactura y todos estos procesos que acabo de mencionar con la gestión de proyectos o el project management. Pues resulta que hay 5 principios de la manufactura esbelta, o más conocida como Lean Manufacturing en inglés, que son los que han dado origen a los conceptos de Lean Project Management y más conocido todavía Lean Construction. Así que pasemos a ver cada uno de esos 5 principios y entenderemos mejor cómo podemos aplicar estos principios que vienen de manufactura a la gestión de proyectos. Veamos cuáles son. El punto número 1 es identificar el valor. Todo comienza por identificar lo que es valor, pero ojo, desde la perspectiva del cliente. Es decir, en esta etapa necesitamos identificar qué es aquello que el cliente realmente valora y por lo que está dispuesto a pagar. Todo lo demás sale sobrando. Acá en proyectos haríamos referencia a lo que es una clara definición del alcance, evitando lo que es la corrupción del alcance o scope creep, y el conocido gold plating, que es todo aquello adicional a lo que se nos ha pedido y que entregamos como extra, pero que en ningún momento el cliente ha pedido y que probablemente no estará dispuesto a pagar por ello. El punto número 2 es mapear el flujo de valor. En manufactura está muy claro la importancia del ciclo de vida del producto, el cual incluye desde el diseño preliminar del mismo hasta incluso cómo desechará el cliente ese producto una vez haya concluido su vida útil. En proyectos, por otro lado, conocemos el concepto de ciclo de vida del proyecto, que aunque es similar, debemos aceptar que muy pocas veces llegamos a ser tan detallistas como para incluir el análisis de qué hacer con los entregables una vez los mismos cumplan su vida útil, por ejemplo en los casos de obras de construcción. Si tomamos por ejemplo la construcción de una fábrica o planta de manufactura, tendríamos que considerar alternativas para qué hacer con esa obra una vez concluida su vida útil. Es decir, plantearlo seriamente si estamos construyendo con materiales fáciles de desmantelar o que sean reciclables, o que si por ejemplo las estructuras van a ser modulares para ser desmanteladas, o si tienen capacidad de expandirse o achicarse según los requerimientos futuros. Sistemas como Building Information Modeling pues nos han ayudado a ser más eficientes durante las fases de diseño y construcción, pero todavía existe la tendencia a pensar de que el proyecto y la responsabilidad finalizan con la entrega de la obra al cliente, delegando completamente en este último cualquier responsabilidad relacionada con el impacto y el desecho o la reutilización de las obras a largo plazo. El tercer punto es crear el flujo, pero tiene que ser un flujo que se mantenga nivelado todo el tiempo, es decir, aquí se trata de mantener una estabilidad en el proceso. Y esto sinceramente sí, prácticamente que solo lo he visto en manufactura, porque aquí estamos hablando de lo que es eliminar lo que son los cuellos de botella y por supuesto nivelar la carga de trabajo para que exista un flujo armonioso de producción.
Esto, como les digo, es muy usual, es muy común en manufactura, pero lamentablemente no en proyectos como por ejemplo los de construcción u otras áreas donde generalmente hay altos y bajos, o sea, picos y valles de trabajo, momentos en los que se tienen recursos ociosos, lo cual es un desperdicio desde el punto de vista del Lean Manufacturing, y otros momentos, generalmente los más, donde los recursos simplemente no dan abasto con la demanda solicitada. El punto número 4 es lo que se denomina aplicar el sistema pull. Y la idea de este concepto es que únicamente se realiza una actividad, un trabajo o una tarea cuando es precedida de una demanda de la misma. Es decir, cuando un cliente interno o externo demanda ese servicio. Caso contrario sería el sistema push, que es hacer todas aquellas actividades que no tienen una demanda previa, que se hacen muchas veces por si acaso y que generan a veces un gran desperdicio de tiempo y recursos. Y llegamos así al quinto y último punto, que sería la búsqueda de la perfección, o lo que en Project Management sería la mejora continua a través de las lecciones aprendidas. Acá quizá lo más importante es, como dijo Sakichi Toyoda, fundador de Toyota, ninguna máquina o proceso alcanza un punto en donde ya no pueda ser mejorado. Desde gestión de proyectos sabemos la importancia de lo que son las lecciones aprendidas, pero el mayor problema que desde mi experiencia he podido detectar es que en manufactura, si hay un problema en alguno de los procesos, simplemente detienes la producción y el personal se enfoca en encontrar cuál es la causa raíz de ese problema para solucionarlo y evitar que eso vuelva a suceder. En el caso de los proyectos de construcción u otros, es muy común que por las prisas, la presión del momento y la sobrecarga de trabajo se intente solucionar el problema de manera temporal, el inconveniente poniendo foco simple y sencillamente en poder seguir trabajando y se le da poca o nula importancia a encontrar la causa raíz de los problemas. Eso lo que al final provoca es que muchos inconvenientes o problemas se sigan repitiendo en proyectos futuros. En conclusión, la idea es que como gerentes de proyectos tengamos la curiosidad de plantearnos cómo podemos hacer para que nuestros procesos en proyectos se alineen más con los principios de manufactura. Cómo podemos extraer más valor del cliente, cómo podemos entender al cliente desde el principio, cómo podemos hacer flujos de trabajo más equilibrados, con cargas de trabajo más estables durante todo el ciclo de vida del proyecto, uso más eficiente de los recursos, y que si tenemos un problema busquemos la causa raíz de ese mismo para que no vuelva a suceder, tal y como lo hacen en las líneas de producción. De manera que los invito a ser curiosos, a investigar un poco más de lo que son los principios del Lean Manufacturing y mucha suerte con los proyectos.